Yo soy Lucía Cugir y acá la artista Viviana Ramos Di Tomaso. Primero que nada quiero agradecer al museo por el espacio y a Pablo, se tuvo que ir, Pablo Lapadula, pero es el que organiza los seminarios, que hay algunas alumnas de él. Para nosotros era importante hacerlo en ese marco y un poco, eso, quería agradecer el espacio. Era importante hacerlo en ese marco y en el marco del museo por unas razones que ahora un poquito quiero contar. Quiero contar por qué elegimos este lugar para mostrar esto. Es un proyecto que es la primera vez que se muestra, digamos, está re nuevito, está recién sacado del horno. Y un poco contar de qué va la obra y hablar un poco sobre todo de la materialidad con la que está trabajando, o sea, por qué los huesos, de qué modo los trabaja y demás. Y además porque hay mucho público de artistas. No sabíamos si eran más artistas o había como también gente más de curaduría en el seminario y nos parecía importante traer un poco el proceso material de cómo lo hacía. Es una clínica, no sí. Es un seminario, o sea, la mayoría son artistas. Ok. Bueno, está bien, está bien. Bueno, un poco hacerlo en este museo porque fue como un lugar que alojó personas que venían de distintos territorios. Y como la gestación como de o el crecimiento de una nación y qué sé yo, con este lugar nos parecía llamativo porque toda la obra de Viviana, que se llama Sobre la fragilidad del nacimiento y sus pormenores, trabaja imaginando, es una especie de ficción que imagina cómo es un mundo después del humano, cómo es la gestación, interespecies, qué pasa con esas especies, dónde es el lugar, cuál es ese útero artificial o no, o qué parte tiene de otras especies, y hacerlo, por eso digo, en este museo tenía como otra relevancia. Y hacerlo también dentro de la clínica, ahora no digo más seminario. No, también porque, digamos, toda la obra de Vivi viene siendo como un borde entre el arte y la ciencia. Está hace mucho, ella en general es muy perfil bajo, nunca lo cuenta, pero hace muchos años que viene recolectando huesos, que viene trabajando, juntando cáscaras de huevo. Me acabo de enterar que está como la primer maestra de Viviana hace no sé cuántos años, que ella sabía lo de las cáscaras de huevo. Materia orgánica, ¿no? Sí, y hay algo ahí que tiene que ver con trabajar lo vivo y también por ende aquello que está muerto, digamos, como ese doble lugar, que me parece que es interesante, y también porque siempre está en un borde. Yo la conocí a Viviana, estamos dando clases en la carrera de Artes Electrónicas en un seminario de laboratorio de bioarte, pero antes de eso en un proyecto de investigación en el Muntref, la parte que está en Tecnópolis, que es el Centro de Arte y Ciencia, que está más ligado a armar un laboratorio de biología. Hay otra integrante del equipo que es bióloga y que tiene que ver con trabajar con los aparatos de la biología. Después estuvo en un proyecto en la Universidad de Morón, en la parte de medicina, con preparados húmedos, sacando fotos 3D. Ahora, se supone, no sé, la medicina va a dejar de investigar con cuerpos vivos, o muertos, pero quiero decir con cuerpos que estuvieron vivos en algún momento, y va a empezar a trabajar con fotos 3D, entonces estuvo en todo el proyecto de fotografía 3D para investigación médica. Digo, siempre es como un lugar muy de borde. Por eso me parecía que este seminario, clínica, ahora me quedó seminario y cada vez que lo diga lo voy a pensar. Eso, creo que estaba bueno para ver como algún modo de trabajar en esa intersección. Bueno, eso más o menos para presentar. La idea un poco de la charla es contar un poquito del proyecto, de qué va la idea. Después contar un poquito sobre concretamente la búsqueda de huesos, la limpieza de los huesos, cómo trabaja esa parte. Por último, la parte de biomateriales, porque todos los huevos que ven ahí están desarrollados con biomateriales. Es una receta propia de Vivi. Entonces, también contar un poquito eso. Y dicho todo eso, algo que quiero agregar es, después, si se quieren acercar y quizás leer, esta idea de especies futuras y cada uno un espécimen posible, tiene su desarrollo en todos los textos. Y me parece que ahí está bueno porque trabaja un poco con también el texto de la ciencia, y van a ver que hay muchas referencias, son reales, o sea, lugares de investigación científica que existen,
personajes que existen, digamos, y científicos, divulgadores, lo que sea que existen, y después lugares de la Argentina que también existen. Lo que no es, digamos, lo que no sabemos si va a suceder es esta especie, pero todos los elementos son verídicos, que esto me parece que es muy lindo porque tiene que ver con retomar también un discurso en particular. Bueno, lo tuyo. Bueno, gracias por estar acá, gracias por venir, gracias a Pablo por ofrecer el espacio de la clínica, a Montref, me sumo a todos los agradecimientos de Lucía. Y sí, acá les cuento, mi proyecto se llama Sobre la fragilidad del nacimiento y sus pormenores, y es un poco esto, ¿no? La ficción de cómo serán las especies, cómo van a nacer estos nuevos seres en un futuro donde los humanos dejemos de existir. Que si uno empieza a mirar las noticias se da cuenta de que no falta tanto. Soy de las que cree que si no nos extingue otra cosa externa, nos vamos a autoextinguir nosotros mismos. Entonces en esta ficción es cómo estas interespecies van a ser portadoras, incubadoras de nueva vida. Y algo interesante es que yo no les estoy contando qué tipo de vida va a haber adentro de estos huevos, ¿no? Todavía lo dejo a la imaginación de ustedes, veremos cómo se sigue proyectando esta idea. Pero yo hace muchos años que trabajo con la idea de la vida y de la muerte, obviamente. Trabajo con procesos orgánicos, trabajo con materiales orgánicos, con la desintegración, con los cambios, con las mutaciones. En algún momento trabajé con fotografía, trabajé con resina también, que son, tanto la fotografía como la resina, son como dos técnicas que detienen un momento específico. Y esta es otra búsqueda más natural, más ligada al medio ambiente, si se quiere, o por lo menos más próxima, o menos invasiva. No sé si contar un poquito lo de osario. Y lo del osario. Les cuento, todos estos huesos están recolectados de un osario en La Pampa. Así como les digo, hace muchos años que vengo trabajando con material orgánico. Me he traído muchos huesos del norte, de la Puna, que los recolecté, que me vine con cajas arriba de un micro, pasando por todas las provincias, con gendarmería de por medio, preguntándome, ¿qué tenés en esa caja? ¡Huesos! Seguí adelante. Y me los traje y con eso hice obra fotográfica. Y hace un par de años dije, esos huesos eran pequeños porque por una cuestión de distancia tenía que traerlos en una caja. Y hace un par de años quise empezar a trabajar con huesos más grandes, con huesos que uno no consigue fácilmente en la carnicería. Y en un viaje a La Pampa, le comento a un amigo que es veterinario de animales grandes. Animales grandes me refiero a vacas, ovejas, caballos, grandes, esos animales grandes. Y le digo, muestra, por eso también el museo tenía que ser grande, estábamos pensando en hipopótamos, no sabíamos. Ojo, que yo te armo obra. Y le pregunto, ¿me conseguís un par de huesos? Yo le pedí un par de huesos grandes. Sí, obvio, me dice. Y al día siguiente me llevó a un osario en el medio de un campo pampeano y yo estaba trepada arriba de una pila de huesos haciendo una selección. Muchos, un osario inmenso de huesos. Vacas. De vacas, de ovejas. Ahí yo me enteré que no eran de caballo. Cuando yo empecé a sacar todos los huesos en una segunda visita, empecé a hacer esto de la anatomía comparada y dije, para mí estos son de caballo. Y empecé a investigar hasta que le pregunto a él y me dice, no, seguro de caballo no son, porque los caballos en el campo se entierran como si fuera un amigo. Para el gaucho el caballo es muy importante, es un medio de transporte, así que me dice, no, seguro que son todos de vaca. Bueno, listo, era simplemente una cuestión de conocimiento. Así que me traje en 2 viajes mucha cantidad de huesos
Si y alguna vez tienen la posibilidad de conocer el taller, cuelgan huesos, es genial. El O sea, osario de bolsitas Ramos con Mejía. huesos, sí. Está armando el osario. Bueno, cuando llegué acá, obviamente vinimos en un viaje de 8 horas en un auto apestado de olor a osamenta. Cuando llegué acá dije, bueno, todo esto lo tengo que poder procesar porque había que limpiarlos, o sea, yo no los podía traer como vinieron directamente. Así que ahí empezó como otro camino de investigación de cómo limpio estos huesos, cómo los hago, cómo los convierto en esto que están viendo acá. Investigué taxidermistas, investigué gente que trabaja en osteología, cómo preparan los huesos que se llevan a los laboratorios anatómicos. Bueno, investigué en internet un montón, ¿no? Internet hoy es como... Investigué papers, no hay tantos, pero hay unos cuantos papers que indican cómo hacer el procedimiento. Probé esos procedimientos, no me resultaron como yo esperaba, porque tienen otras técnicas, porque después hacen otros procesamientos que yo no iba a hacer. Bueno, como que hubo ahí un montón de investigación y de apestar mi casa con diferentes olores, hasta que di con la técnica específica que fue la que a mí me resultó. Dentro de toda esa investigación hay una cultura que se llama Vultur, con B corta. Vultur, sí, que es como una mezcla de palabras, no sé cómo es águila o cuervo, no, pero águila en inglés. Bueno, la cuestión es que es una combinación de palabras, esta cultura, que es gente que junta huesos de animales. Esto lo vi en Estados Unidos y lo vi en México, ¿no? Acá no encontré a nadie. Junta animales que ya están muertos, los entierra en sus fondos de sus grandes casas que tienen al lado de los bosques y los deja que la naturaleza haga su propio trabajo. Muchas veces echan gusanos, se limpian, todo eso se limpia y luego la última parte del proceso lo hacen estos artistas. Pero ellos tienen la cultura de que ellos son vegetarianos, no matan animales, o sea, todo tiene como una lógica. Bastante diferente a la de los taxidermistas que he visto que limpian piezas de caza, de cacería, porque también llegué a ellos. Los de trofeos, hay un trabajo de taxidermia. Entonces, bueno, fue como una investigación ardua. La que más me cerró fue la del Vultur, y es la que yo... Hay una coherencia simbólica, no, y además el trabajo final, ¿no? El trabajo final y cómo quedaban los huesos fue la que más me resultó. ¿Cómo? El modo del trabajo. El modo del trabajo y los materiales que se usan y además la condición en la que quedan los huesos una vez limpios. Porque hay muchas técnicas, todas se pueden hacer en casa, pero no todas quedaban como a mí me interesaban. O sea, hay una transparencia en los huesos que a mí me la dio esta técnica que yo la adapté un poco a mi casa, ¿no? a mi recinto, para poder llevarla a cabo. Y bueno, a mí no me interesaba, por ejemplo, que los huesos estuvieran barnizados, ¿no? Que esto es algo que en los laboratorios de osteología, cuando uno va a estudiar medicina, todos los huesos están barnizados. Y a mí esa parte no me interesaba, yo quería que estén limpios, que no siguieran echando olor. Creo otra cosa interesante es también los engarces, como que estaba bastante preocupada con qué poner para hacer engarces que sea parte de lo mismo, ¿no? Fue como también una búsqueda. No, y además enganchar No las todas piezas. Son del mismo animal. Claro. Yo pocas piezas encontré todas enteras, después el resto era, bueno, un fémur de allá, una mandíbula de allá, una vértebra de acá, y ahí fui después en casa, una vez que vi toda la selección que tenía, fue lo que fui seleccionando para procesar, lo que fui limpiando, y luego lo que fue encastrando entre sí. Las piezas son de diferentes individuos, entonces a veces coinciden y a veces no. Y cuando coinciden es hermoso porque es como terminar de armar un rompecabezas. Como esto es así. Bueno, en esa limpieza la verdad es que uno conecta con la fragilidad de la vida, porque recién estaba hablando con alguien y
me hizo la mención sobre el tema de los tendones y los cartílagos. Es lo primero que yo tengo que empezar a sacar porque es lo que se pudre y es lo que yo necesito retirarlo, ¿no? Y esos tendones, esos cartílagos son los que nos dan el sostén al esqueleto. Entonces yo no solamente tuve que reemplazarlo, ¿no? Tuve que buscar la manera para que eso quede encastrado. Pero esta persona me decía, alguien de la clínica, iba a decir el seminario, de la clínica, me decía, claro, los tendones y los cartílagos son como el tejido en lo textil, ¿no? Como las lanas en el textil. Bueno, nada, me pareció como una imagen muy bella de abordar. Bueno, vamos un poco biomateriales. Espera, quería decir algo. Decimos seminario, yo creo que se llama seminario de bioestética. Voy a hacer esto. Es posible que les digan clínica, pero tengo idea de haber visto los flyers de Muntref, ¿no? Nosotros además vos decirle como que ya sabemos que si hablamos de seminario clínica es lo mismo. No, hoy en este momento. Sí. No, un poco, bueno, tema biomateriales, otra cosa que quiero agregar, que seguramente no la vas a decir, pero que me parece importante, es la receta en particular. Vivi trabaja muy local, o sea, esto que decía, le interesa lo que pasa acá, lo que sucede, o sea, como muy anclada en el territorio, pero también me parece que es interesante. Ahora se hizo un mapeo de todos los biomateriales que hay en Latinoamérica, de gente laburando con esa tecnología, digamos. Y bueno, y esta materialidad fue uno de los mapeos, una de las piezas que fue para la muestra que se hacía en Alemania. Me parece que es como interesante esto de, bueno, busco quién produce acá y si no producen acá, lo producen en México y si no es en Estados Unidos. Esta idea de que es local, pero también tiene mucha relación con, por lo menos con el campo específico que se está trabajando eso. Bueno, esto es eso, contar un poco de la receta, de cómo venías antes, lo de las recetas. Huevos, bueno, sí, yo trabajando con cáscaras de huevo vengo en paralelo también desde hace un montón de tiempo con otro tipo de obras. Y bueno, me interesaba poder lograr estos huevos utilizando la misma cáscara por una cuestión lógica y además porque compartían el carbonato de calcio como materia prima, tanto en los huesos como en las cáscaras. Pero no me interesaba hacer los huevos de yeso, no era esa, no iba por ese lado. Y yo ya venía trabajando hacía mucho con resina epoxi, resina poliéster. De hecho, la última obra que había hecho con resina fue una lápida cubierta con cáscaras de huevo, que fue en una convocatoria de Mauricio Catelán, un artista italiano cuando vino acá de Argentina. Y bueno, hice esa lápida y la verdad es que la lápida quedó hermosa, el material es divino, tiene una transparencia increíble, pero es súper tóxico. Es súper tóxico no solamente para trabajarlo yo adentro de mi estudio, sino para el medio ambiente. O sea, durante mucho tiempo me quedé con los bidones con restos de resina sin saber qué hacer con ellos porque no los quería tirar así nomás a la basura, porque sabía lo contaminante que eran. Entonces, bueno, ahí empezó otra investigación, o sea, si bien yo ya venía trabajando con lo orgánico, vino otra investigación concretamente con esto que había aparecido de los biomateriales. Que los biomateriales no es más que procesar residuos orgánicos, cosas que uno consume en casa, y transformarlos en materia prima para realizar luego otro producto. Empecé a investigar, obviamente, cómo dar con una receta, probé con varias recetas, me formé, vino gente de México y aproveché y me formé con Edith Medina, que me abrió un panorama increíble. Después seguía Ana Otero en España, Agostina Laurenzano, bueno, gente que viene trabajando con biomateriales y que viene también del campo del diseño. Pero bueno, yo necesitaba como una receta básica y después yo ya sabía que era ensayo y error, las pruebas en casa. Esta receta que a mí me funcionó es una receta con alginatos, con goma xantana y la cáscara de huevo, que es como la materia prima que era la que a mí me interesaba trabajar.
Y no me acuerdo qué iba a decir bueno, nada, el proceso de los biomateriales, un poco la investigación es esta, el resultado es este, ¿no? La receta que a mí me funciona es esa, y biomateriales hay millones de cosas para investigar y para seguir investigando, ¿no? Como recién hablábamos acá con una colega, hay un montón de gente que está investigando y está buenísimo porque uno puede ir en esas líneas investigativas que se abren, ya sea, no sé, desde la impermeabilidad del material o del modelado, o yo partí de una receta que estaba pensada para ejecutar una impresora 3D, que yo modifiqué la receta porque lo que lograba no me resultaba. Y bueno, la fui modificando hasta dar con la que me permitió moldear estos huevos. Y bueno, lo mismo, ¿no? No trabajé con yeso, no me interesaba trabajar con yeso, y me interesaba que fuera un material que cuando esto se empiece a degradar yo lo pudiera descartar o conservar, pero sin afectar el medio ambiente. O sea, eso me parecía fundamental. El cambio de la resina y esto en algún momento yo necesitaba detener el tiempo, necesitaba detener el proceso, necesitaba detener esas imágenes que a mí me aparecían en una putrefacción o resinarlo, o con fotografía o con resina, pero necesitaba detenerlo. Y acá me empezó a pasar que necesitaba que la materia continúe su proceso. Y si los huesos se van a empezar a oxidar, porque seguramente van a seguir su proceso de oxidación, está bien. Y si los huevos también se empiezan a decolorar porque no tienen ningún tipo de conservante, también está bien. Es parte de las reglas del juego. Yo ya sé que es así. Es parte de la vida, quizás. Y es parte de la vida. Es parte de la vida y de esta vida que estoy imaginando a futuro, sin seres humanos, ¿no? ¿Cómo viene la vida futura si nosotros no estamos? Que me parece que el otro día, como probando, que soy en el taller de Viví todo esto, y hablábamos sobre, bueno, si huesos humanos o no, bueno, no se puede, huesos humanos está prohibido. Y decía, bueno, pero de algún modo, si uno se imagina también esta vida sin humanos, por ahí se usen algunos huesos que se junten con otra especie, o sea, como que aunque los consigas, no va a ser toda la obra de huesos humanos. Está bien que la mezcla sea con animales. Quizás es esta idea más interespecies que, bueno, de hecho, teóricamente se está como pensando mucho ahora. Sí. Yo quería, no sé si hay acá preguntas hasta acá, pues el conversatorio empieza ahora. Esto fue solo la introducción. Es una introducción, no, esto fue medio larga. No, yo quería leer para los que llegaron después, que yo uno o dos de los de las especies para que se den idea un poco. ¿Esta idea, Leo? Sí. Van a ver que cada especie tiene el número, igual que, digamos, como una especie de montaje de ciencia, en donde uno tiene la referencia, sí, en el museo, y los títulos en general que puso para cada especie, digamos, o el nombre de esa especie va a salir, tienen un poco que ver con el hueso que usa. Y nada, quería leer algunos para que se den una idea. El 3, ahora no sé dónde nos quedó, el 3. Como yo les digo los mellicitos, pero esos que están allá. Se llama Axis Mundi, el hueso exactamente es el axis, y dice, la vértebra axis fue el eje primordial para el que la cabeza humana rote y pivotee sobre su eje, y era la segunda luego del atlas. Dos vértebras muy singulares, diferentes al resto de los huesos vertebrales y con nombre propio. Los primeros registros de huevos incubados en Axis Mundi describen un tipo de reproducción colectiva en pares de ejemplares. Todos los Axis Mundi hallados a partir del 5800 fueron parejas. Se estudia la conexión del número 2 con las relaciones de opuestos complementarios entre la tierra y el cielo o lo celestial con lo terrenal. ¿Elijo otro? Pues si alguien quiere me... Sí. Leo algún otro. El 8. 8. La cornamenta. Acá, lo tenemos acá. Se llama Atorcomibus. Atorcomibus. Y el hueso es la cornamenta. La cornamenta fue el hueso en la era humana utilizado para la defensa. Todavía se investiga cómo se soldaba los huesos craneales. En los momentos de apareamiento, los machos con mayor cornamenta ganaban mediante la lucha el derecho a la hembra.
Ator Comibus hereda su nombre de la diosa de todas las mujeres y tiene la facultad de ayudar en la transición a la vida después de la muerte. El ejemplar hallado en Algarrobo del Águila, en la provincia de La Pampa, presenta marcas de alumbramiento forzoso por el orificio principal, que suponen nacimientos posibles en situaciones de extrema violencia. Este es muy actual. Es casi de ayer. Casi de ayer. Casi de ayer está este. Bueno, por eso esto decía yo con la referencia respecto de que hay partes que uno puede agarrar rápidamente de lo que está sucediendo. No sé si alguien quiere, ¿alguno más? ¿Se rifa un número? Hay del 1 al 15. El 13. Innominus, coxal bovino es el hueso. En los humanos, a diferencia de los otros animales, los huesos de las pelvis eran diferentes en ambos sexos. Las pelvis de las mujeres eran más anchas y profundas que en los varones, y los fémures estaban más distanciados. Para permitir una mayor apertura durante el parto. Finalmente, imágenes encontradas muestran que el hueso ilíaco y su musculatura asociada situaban a los glúteos alejados entre sí, para evitar que la contracción de los mismos no interfiera al dar a luz. La Asociación Rioplatense de Anatomía estudia a través del análisis osteobiográfico el primer ejemplar de Innominus, hallado en el asentamiento La Tigra Ucal, provincia de La Pampa. No se logra determinar con evidencia clara de qué manera se expulsaban los huevos de gran tamaño. Algunas versiones sostienen el desplazamiento de piezas para la apertura del orificio óseo y otras la deformación gelatinosa del huevo al momento del alumbramiento. Bueno, esto es una intro a un proyecto, en el sentido, después hay que mirar, hay que leer todos. No sé si quieren comentar algo. O preguntar algo, no sé, si alguien quiere saber algo que no haya dicho, que hablé bastante. Y si no, después estoy acá a disposición también para las preguntas. ¿El qué? Desde la clínica, viene desde una pregunta la desde la clínica. Acercarnos a estas obras o a cualquier otra que esté en los ambientalismos, en las bioestéticas, lo que nos acerca es a dos posibilidades, o que sean totalmente herméticas y nos alejemos, o que nos acerquen a esta posibilidad de pensar otros futuros posibles, otros momentos donde parecen hubiesen más utopías. Y creo que con estas obras lo que muestran son que hay utopías posibles. Desde el humor, desde la reflexión, desde los cruces, a mí me parece muy interesante. Bueno, gracias. Lo van a hablar en la clínica. No, a mí lo que me pasa es que uno dice, qué posición pesimista, ¿no? Que uno toma del momento en que no hay más seres humanos. Pero también lo pienso, bueno, a ver, estamos haciendo todo lo posible. No le estamos dejando ningún lugarcito a ninguna opción. Estamos yendo por ese camino. Y pensar en esto de que la vida continúe, me parece esperanzador, ¿no? Como, bueno, sí, los humanos tal vez ya estamos como especie, podemos dejarle el lugar a otros, a que vengan otros. No sé, me parece esperanzador en ese sentido, a pesar de lo pesimista que suena esto de nos tenemos que autoextinguir. Sí. Y qué mejor que con arte, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias por venir, gracias por escucharme. Me encantó.